Listo, entonces, bienvenidos una vez más a la sesión de lengua castellana. Hoy vamos a trabajar los elementos del texto narrativo. Para ello, Linda, hay que aclarar que los textos narrativos narran, es decir, cuentan, relatan, y pueden ser textos narrativos literarios, es decir, todos los que sitúan esas historias en un mundo imaginario, en un mundo ficcional, María del Mar, donde se mueven los personajes. ¿Listo? Entonces pueden ser novelas, podríamos estar hablando de cuentos, todas las historias que se mueven, digamos que en un mundo imaginario. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿cómo, Linda? ¿Mitos? Eso, mitos. ¿Qué más? Podrían ser leyendas, ¿cierto? Y si nos vamos a dar cuenta, hay historias que se cuentan, se narran, pero basándose en hechos reales, tal cual. Y es allí donde John Jairo se le da por ver las noticias. Y dice, uy, ¿qué pasó allá en el barrio Las Palmas? Vean, pasó un robo, oiga, ¿qué pasó? Entonces comienza a leer una historia pero con datos reales, ¿cierto? Y de pronto vamos a darnos cuenta que Sara es más académica, se le da por leer un ensayo, entonces se da cuenta que también ahí le están contando, por ejemplo, hechos, ciertos acontecimientos reales. Entonces vamos a fijarnos que están estos dos tipos de textos narrativos, literarios y no literarios, ¿vale? Pero como son textos, pues tienen estructuras, ¿verdad? Y tienen unos elementos y características, Linda, por favor, activa la cámara, gracias, que hacen propios a estos relatos. Entonces, cuando hablamos de cuentos, de novelas, mitos, leyenda, hablamos de historias que tienen personajes, ¿cierto? Que pueden ser primarios, pueden ser secundarios, es decir, pueden ser protagonistas, pueden ser también antagonistas, pueden ser planos, pueden ser redondos. Cuando un personaje es plano, profe, cuando inicia con unas características específicas. Por ejemplo, Caperucita Roja es un cuento popular. ¿Quién ha escuchado el cuento de Caperucita? Pues Yo. todo. Todos, porque es un cuento popular, John Jairo, muy bien. Entonces usted se da cuenta que es tan linda, tan ingenua, con su capotica y uno dice, ay, tan bonita, tan dulce, ¿cierto? Y termina siendo una niña dulce todavía, toda la historia sucede, ¿cierto? Y ella tiene las mismas características, obediente, ¿cierto? Tierna, y termina siendo igual de tierna, pero nos damos cuenta que hay personajes que cambian, digamos que sus características iniciales, ¿cierto? Es decir, que sufren, digamos, como una especie de transformación, es decir, pueden comenzar siendo muy nobles, muy gentiles, muy bonitos, por lo menos el lobo como que al comienzo es un personaje que pareciera como muy amigable, ¿verdad? Pero después que vemos hay un cambio porque en realidad se quiere comer a la abuelita, ¿cierto? Entonces uno dice, uy, qué lobo tan malo, ¿cierto? Entonces hay un cambio, es decir, ese personaje ya no es plano, sino que es un personaje redondo. Va a iniciar con unas características y termina con otras, que en la mayoría de los casos pues son muy contrarias. Entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy? Esos elementos de los textos narrativos. Pero qué chévere es leer cuentos, ¿no? Entonces vamos a leer un cuento en este caso para poder entrar, digamos que, aprender de una manera más práctica. ¿Listo? Y lo vamos a hacer con un cuento que es muy popular y que nosotros deberíamos tener como un acercamiento más, digamos que es a su autor. ¿Listo? En este caso es un cuento de Gabriel García Márquez. ¿Les gustan los cuentos de Márquez, de García, de Gavito? Ahorita sí, señora. Hermoso, ¿cierto? Y en este caso nos vamos a acercar con la idea que da vueltas. ¿Sí la han escuchado de casualidad? No. Viene, es un cuento muy popular, es cortico, acá. Si alguno quiere acompañarme con la lectura, basta con que me diga y yo con todo el gusto le puedo ceder la palabra. ¿Casualidad? Profe, ¿Hay algún voluntario? no muestra nada. Ya, ya ahí está cargando. Ahí está cargando. ¿De casualidad alguien me quiere acompañar con la lectura? Yo, profe. Listo, Ah, eso. Entonces, inicio yo, continúa Sara y sigue John. ¿Listo? ¿Listo, A ver. chicos? Listo. Cuando yo te diga adelante, entonces tú continúas. La idea que da vueltas.
Les voy a contar, por ejemplo, la idea que me está dando vueltas en la cabeza hace ya varios años y sospecho que la tengo ya bastante redonda. ¿Qué tiene redonda? La idea, ¿no? Imagínese un pueblo pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija menor de 14. Cuando está sirviéndoles el desayuno a sus hijos y se le advierte una expresión muy preocupada, los hijos le preguntan qué le pasa y ella responde, no sé, pero he amanecido con el pensamiento de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Ellos se ríen de ella y dicen que son pensamientos de vieja, cosas que pasan. Mientras el hijo se va a jugar billar y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el adversario le dice, te apuesto 1.000 pesos a que no la haces. Todos se ríen y él también se ríe. Tira la carambola y no la hace. Paga los 1.000 pesos y le preguntan, ¿qué pasó si era una carambola sencillísima? Es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que dijo mi mamá esta mañana sobre algo grave que va a suceder en este pueblo. Todos se ríen de él. Y el que ha ganado los 1.000 pesos regresa a su casa donde está su mamá, feliz con sus 1.000 pesos, dice. Adelante, Sara. Hombre, porque no puedo. Sí, cierto, ahí no es. Hombre, porque no puedo hacer una carambola sencillísima. Estorba, espérate, estorbado por la preocupación de su madre, amaneció hoy con la idea que algo muy grave va a suceder en el pueblo. Le dice la mamá, no te burles de los pensamientos de los viejos porque a veces salen una pariente, ay, no, yo no sé por qué estoy leyendo así. No, tranquila. Voy a continuar y ya de pronto tienes el micrófono, ¿listo? Te vamos a escuchar a John Jairo. ¿Qué, profe? ¿A dónde? Donde te vas a... Profe, no la escucho. ¿Qué, profe? Vas a continuar la lectura cuando te indique, ¿listo? Mira, acá está. Estorbado por la preocupación de que su madre amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Le dice la mamá, no te burles de los pensamientos de los viejos, porque a veces salen. Una pariente lo oye y va a comprar carne. Ella dice al carnicero, adelante, John, véndame. Véndame una libra de carne. Y en el momento en que la estaba cortando, agrega, que me siento raro. ¿Sabe que mejor véndame dos porque andan diciendo que algo grave va a pasar? Y lo mejor es estar preparado. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora y compra una libra de carne le dice, ¿hasta yo qué, profe? Déjala ahí, eso, gracias. Mejor lleve dos, porque hasta aquí llega la gente diciendo que No, algo profe, muy que sale. grave va a pasar. No, tranquilo, que algo muy grave va a pasar y se están preparando y andan comprando cosas. Entonces, la vieja responde, tengo varios hijos. Mire, mejor deme 4 libras. Se llevan las 4 libras y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega un momento en el que todo el mundo en el pueblo está esperando a que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las 2 de la tarde, hace calor, como siempre. Alguien dice, ¿se han dado cuenta del calor que está haciendo? Y otro responde, pero en ese pueblo siempre ha hecho calor. Tanto calor que es un pueblo donde todos los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban a la sombra porque si tocaban al sol se les caían los pedazos. Sin embargo, dice uno, nunca a esa hora ha hecho tanto calor. Y otro responde, pero si a las 2 de la tarde es cuando hay más calor. Y otro responde, sí, pero no tanto como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja un pajarito. ¡Ay, un pajarito! ¡Ay, un pajarito! Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan.
Sí, pero nunca hasta ahora. Llega el momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. Yo sí soy un macho, grita uno. Yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en la carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndole. Hasta el momento en que dicen, si ese se atreve, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice, que no venga la desgracia a caer sobre todo lo que queda de nuestra casa. Y entonces incendia la casa. Y otros incendian otras casas. Huyen en un tormento y verdadero en un tremendo y verdadero pánico, como en éxodo de guerra, y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio clamando, yo lo dije, que algo grave iba a pasar en este pueblo, y me dijeron que estaba loca. No sé, ¿qué pasó en ese cuento? ¿Qué es lo que nos están contando? ¿Qué nos están diciendo? Que por un chisme ocasionó todo eso. Uy, problemas comunicativos. Oiga, como que algo va a pasar. Y todo el mundo, sí, sí, va a pasar algo. Y me están llevándose en las cosas, vea. Uy, no, no me dé 2 libras, deme 4. Entonces la gente como que, comenzó, tú lo acabas de decir, Sara, a afirmar algo que no era cierto. ¿Era verdad que iba a pasar algo? No, pues todo fue por el chisme de la señora. Ah, es más, ni siquiera fue chismosa. Ella simplemente dijo, como que, ay, la tengo como un presentimiento, que toda la gente comenzó a afirmarlo y a darle fuerza a la palabra, Juan. Entonces ahí es donde uno dice, oiga, por un chisme terminó un pueblo desmantelado, ¿cierto? Muy bien. Uno, esa es una historia sencilla, ¿cierto, John Jairo? Que uno dice, oiga, eso puede pasar hasta en un barrio. Entonces Gabo logra hacer de algo tan cotidiano, ¿cierto? Una historia, pero esa historia es imaginaria, es el sitio, la señora, cada uno se imaginó a la señora de una forma diferente. ¿Cómo se la imaginó María del Mar, por ejemplo? Estamos hablando de personajes en ese caso, ¿no? ¿Cómo imaginó esa señora, la que se inventó la que dijo que tenía un presagio? Pues yo me imagino que ya tenía edad, ya estaba como canosita, Ujú. Uy, yo me la María. imaginé mona. Ella dice, esa canosita. que era como tipo promedio, no tan bajita ni tan alta, como- y que tenía una casa normal. A ver, la pregunta va para Linda. Muchas gracias, María del Mar. ¿Cómo te imaginaste el lugar, el espacio donde se mueven esos personajes? ¿Hablaban de un pueblo? ¿Se imaginó algún pueblo en específico o creaste uno en tu imaginación? Profe, un pueblo chiquito, con pocas personas y ya. Oiga, esa mujer es de pocas palabras, muy bien. Entonces nos damos cuenta que esa historia que nos entretuvo, toda chévere, genial, tiene unos elementos. Si ustedes se dan cuenta, Gabriel García Márquez no hace una descripción, digamos que bastante detallada. La misma Linda dijo, un pueblo pequeño, poquita gente y ya. No nos describen cómo eran las casas, pero sí nos decían que era muy caluroso ese pueblo, ¿cierto? Entonces, ahí Podría decir digamos, que es humilde, porque si esa queman las casas, puede ser las casas de tabla. exacto, uno dice como que, oiga, y es gente como muy segura, ¿no? Porque cualquiera no va a quemar la casa, y más porque ve a otro, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que hay unas características, en este caso, que nosotros inferimos de los personajes. No nos dicen bien si era gordita, cada uno se hizo como un imaginario. Gabriel García Márquez, inclusive, logra, digamos que, mostrar precisamente esa imaginación que tenemos nosotros como lectores. No nos da una descripción, uy, John Jairo, cuéntanos, ¿nos va a proyectar algo? Es que me veo doble. ¿Listo? Eso, muchas gracias, muy bien. Entonces, chicos, no hay una descripción muy detallada de los personajes, pero sí tenemos personajes principales. En este caso vendrían siendo la mujer, ¿cierto? Que tuvo el presentimiento. ¿Y quién más? ¿Será que habrá otro personaje principal? Los hijos, Ah, los hijos, inclusive el que
estaba jugando allá a billar que, uy, no pudo hacer la carambola, ¿cierto? Y tenemos personajes secundarios que están allí, pero digamos que no tienen una carga narrativa muy fuerte. Por ejemplo, María del Mar o Juan David, ¿qué personajes secundarios podemos identificar en ese relato? El carnicero Uh-huh. y ¿Alguien más los, de casualidad? y los Los, pueblos. los, los ciudadanos del pueblo, ¿no? Los ciudadanos, no, se dicen Sí, las allá por ahí personas los del amigos. También hay un chico que también dijo, uy, le apuesto 1.000 pesos y usted no lo hace. al de Ahí la apareció, puerta. exacto, apareció, pero no tuvo así como, digamos que una trascendencia en el relato. Y hay otros que ya están ahí, pero casi ni se mencionan. Ahí sabemos que había gente que se fueron con los animalitos y todo, pero no nos describen mucho esos personajes, ¿cierto? Entonces tenemos, digamos que ese referente, ese elemento que, como ustedes se pueden dar cuenta en la guía, pues obviamente hay como una descripción un poquito más detallada precisamente de los personajes. Acá pues compartiéndoles un poco la lectura de la guía, decimos que están, como les decía, una clasificación de ellos, ¿listo? Pero que quede claro que estos son seres creados por él autor, ¿listo? No son personas que están acá en Neiva, Huila, no están allá en Campo Alegre, no están en no, son personas, por así decirlo, que las crea el autor, se las inventa, ¿sí? Ah, Gracias, para expresar por medio de ellos unas ideas. Gabriel García Márquez, pues vea, nos mostró que acá en Colombia hay fallos comunicativos, John Jairo, y que en los pueblos, como dijo el dicho, pueblo pequeño, infierno, grande. ay, casi todo el mundo se conoce con todo el mundo, ¿cierto? Entonces uno dice, eso es de la cotidianidad. Nos muestra a través de los personajes esa realidad que tenemos en este caso, pues en Colombia, ¿cierto? Y miramos, mis amores, miramos que hay como un carácter en ellos, es decir, que la descripción no solamente va a ser física. Si yo le digo, descríbame el personaje del cuento, ustedes no solamente van a decir es blanca, es mona, es alta, es delgada, no me van a dar solamente esa descripción, también hay una descripción psicológica, temerosos, valientes, arriesgados, ¿cierto? Hay un carácter. Ah, Exacto, hay un carácter y hay como un perfil, obedientes, ¿cierto? Ingenuos. Entonces podemos dar unas características que nosotros inferimos y que precisamente el autor no debe por qué describirlo, sino que nos lo deja también a nuestra imaginación. Pero nos damos cuenta, chicos, que no son los únicos elementos. Cuando estamos hablando de narración, como estamos hablando de contar una historia, pues debe de haber obviamente una descripción también, un sitio donde se va a mover esos personajes. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar una voz invisible, que es la que nos relata. Hay que reconocer o identificar y tener conciencia de que una cosa, John Jairo, es el narrador y otra cosa es el escritor. ¿Listo? Cuando yo digo, ¿cuál es el escritor? Gabriel García Márquez, es la persona que verdaderamente vivió, en este caso porque ya falleció, ¿cierto? Un 17 de abril, ustedes lo saben, es la persona que logra inventarse todo ese relato. Pero cuando yo hablo de narrador, yo estoy haciendo alusión la a, narradora. a esa voz como invisible, por así decirlo, que nos cuenta, ¿a través de qué? Pues de las palabras, ¿no? Que nos cuenta lo que va sucediendo. Si yo les digo cuál es el narrador o qué narrador tiene ese cuento, no me van a decir, ay, usted, profe, porque usted nos narró la historia. No, una cosa es el lector, la persona que lee la historia. Yo digo, a ver, más rapidito, Linda, léame el cuento. Ella sería el lector, porque ella tiene el texto y lo está leyendo. El escritor, John Jairo, es el que se inventa la historia. Y el narrador vendría siendo quien cuenta de manera literaria ese relato. Por eso algunos pueden ser testigos, narradores, porque hay una clasificación de narradores. Es decir, cuando el que nos está contando ahí en el texto la historia vio lo que estaba sucediendo y dice, oiga, fue un narrador testigo, estaba por ahí, escabullido, escondido y vio lo que aconteció. Pero puede ser un narrador omnisciente, que es aquella voz invisible que nos está contando el relato y lo sabe absolutamente todo, 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 María del Mar.
hasta cómo piensan, qué es lo que sienten los personajes, puede inclusive irse más allá de lo que esos mismos personajes pueden tener, ¿cierto? Entonces vemos que hay un narrador personaje, que puede ser alguno de los personajes, que está contando lo que sucedió pues en ese mundo imaginario, ¿listo? En ese plano ficcional. Entonces vamos a darnos cuenta que nos sitúas a nosotros en el espacio, ¿listo? Pero hay un tiempo, hay un tiempo. Y cuando nosotros hablamos de tiempo, también podríamos hacer una especie de clasificación. ¿Listo, Linda? Entonces, puede ser un tiempo atmosférico, que como su nombre indica, María del Mar, hace referencia pues al clima, ¿no? Entonces puede ser un día lluvioso, el tiempo atmosférico, ay, profe, haya mucho calor, uff, demasiado calor ese pueblo, ¿cierto? Muy caluroso. Entonces dice, ah, ya, puede ser en una noche, en una tarde de invierno, salía, entonces dice, ay, tan chévere, vea, está cayendo como nieve. Entonces nos ubicamos en este caso, John Jairo. Oiga, ese muchacho lee mucho esa biblioteca, genial. Entonces nos damos cuenta que hay digamos que un espacio específico, un tiempo, pero también hacemos referencia a un tiempo cronológico. Y cuando hablamos de cronos, estamos hablando de linealidad, del tiempo, los minutos, los días, los años, ese espacio, ese tiempo que dura la historia. En este caso, ¿cuánto tiempo duró esa historia, ese relato? Más o menos. Pasaron días, años, en esa historia, Día. ¿cuánto tiempo abarcó? A ver, ¿quién me dice? Fue ¿Varios en un días? mismo día, fue un solo día. Pues por ¿Un eso día? un día. Pues por Sí, eso, porque, profe, un día. sí, porque es que días, uno dice, uy, comadre, cierto, pueden ser varios. Fue uno nada más. Sabemos que por Por la eso. mañana, Día. porque la mujer estaba con los hijos y le estaba sirviendo algo, un desayuno, almuerzo, cena, ¿qué se hace? El desayuno. Ah, ya. Y después sí se fueron a jugar, chévere, y volvieron, y después fue cuando uff, tumbaron todo el pueblo. Entonces me dice, profe, fue un solo día, ¿cierto? Entonces, muy bien, encontramos ahí el tiempo. Pero resulta que hay unos elementos que son bien interesantes, porque uno dice, acá nos puede dar como, digamos que una atmósfera, unos elementos bien interesantes. A ver, la verdad, ¿sí los convenció el cuento o no? ¿Sí se lo creyeron? Es, No, pues porque Bueno, no le sabe que pues es mentira. uno dice, profe, eso es pura mentira, sí, pero, pero el tiempo existe. pero recuerden que un buen cuentista a veces no es el que tenga la super historia, sino el que sabe contar. Entonces tenemos una historia y tenemos la manera como contamos la historia. Eso pasa en muchas partes, ¿cierto? Ahí, profe, por un chisme pueden hacer matar a la gente. Bueno, es verdad, entonces uno como que desde el momento en que inicia, se van imaginando el pueblo, se va imaginando el billar, se imaginan a la señora, así como hizo María del Mar, gordita, más o menos, bajita, como una estatura promedio. Entonces uno como que comienza en términos populares, Lina, a meterse en el cuento. Ah, no coma cuento, coma carne, ¿cierto? No falta el que le diga el dicho. ¿Por qué? Porque ahí juega algo importante y es la verosimilitud. Cuando yo hablo de verosimilitud, Linda, hago referencia a qué tan creíble puede ser la historia. Si yo les cuento acá un relato donde los zapatos salen volando, si el perro va detrás del zapato, ¿ustedes se lo creen? Yo creo que no, ¿cierto? Ustedes No, como que, profe, pero eso es muy inverosímil, no es creíble. Y lo que yo les conté ahorita, de pronto si lo creen un poquito más, logran engancharse, ¿cierto? Porque es otro tipo de historia. Pero hay que pensar que también hay un público. Entonces, cuando hablamos de textos narrativos infantiles, pues vamos a ver a los niños con bosques, princesas, castillos, y ahí sí se creen de pronto la historia, ¿cierto? Porque la imaginación en este caso va más relacionada con esa edad del lector. En este caso, pues si fuese un público infantil. Tenemos la atmósfera y es como ese ambiente que se crea con las palabras. Por ejemplo, si yo les trajera acá un cuento de terror, tendría que utilizarles palabras, de pronto como que tengan más suspenso, generarles como un ambiente, un sitio que dé más miedo, ¿por qué no ubicarlo en un cementerio?
¿Por qué no ubicar de pronto, ¿cómo se llama? Una ¿Sí? casa embrujada. Una casa embrujada, tendría que hablar como de telarañas y colocar de pronto mucho silencio y, uy, llegar un momento en el que ustedes como que, ¿qué pasó acá? Pasó algo, tener una tensión, que usted sienta el miedo, porque si nunca va a utilizar una palabra que esté relacionada con el miedo, pues la persona no va a creer el cuento, es decir, que pierde verosimilitud, es decir, que la atmósfera la logramos con el uso adecuado del lenguaje. ¿Listo, chicos? Entonces hay que tener en cuenta cuando nosotros escribamos cuentos es eso. Son palabras sencillas del castellano, pero hay que saberlas ubicar. Ustedes en la guía, acá se pueden dar cuenta, tienen también algo que se conoce como la acción. Está dada por la serie de acontecimientos simultáneos o sucesivos reales o imaginarios entrelazados en la trama del argumento. Entonces son las acciones. Si fuéramos a hablar de pronto de teatro, sería algo así como ¿qué? Ay, se me va la paloma, los actos, ¿sí? Como escenas, acciones. Pero hay lo que se conoce como trama, y me dice, uff, Sara me tramó con lo que me dijo, ¿cierto? Es decir, uy, dijo una historia bien hechecita, se la inventó bien hechecita y me logró convencer, ¿cierto? Ya estamos hablando como el relato en sí. También se le conoce en términos literarios, Juan David, como la fábula, se le conoce como fábula también. ¿Listo? Pero vamos a darnos cuenta que hay unas clases de narración. ¿Listo? Ahí están viendo la guía, ¿verdad? No, profe. ¿No? Ok, entonces vamos a compartirla por acá nuevamente para que ustedes la tengan. Ahí vemos una clasificación, en este caso, dividida en dos. Tenemos ahora sí, Ya, profe. Dice que listo, se está ok. compartiendo. Eso, vale. Entonces, el Profe, yo narrador... no la veo. Ah, ya la miré, ya la miré. Listo, ok. Entonces puede ser una narración subjetiva u objetiva. Cuando una narración está en primera persona, recuerden que los pronombres tienen primera persona, segunda persona, tercera persona, del singular, del plural, es decir, yo, Profe, primera se ve todo persona negro. del singular. Profe, ya ahora no se ve nada. Voy a volver a compartirla, ¿listo? Entonces recuerden que cuando yo digo yo, estoy haciendo referencia a la primera persona del singular, solito, ¿listo? Cuando yo digo tú, estoy hablando de la segunda persona del singular, ¿listo? Y recuerden que cuando yo hablo de él o ella es la tercera persona del singular. Singular es que tiene uno solo. Cuando yo hablo de plural son varios. Ay, nosotros, ustedes, ellos. ¿Listo? Entonces ahí ya va cambiando el número del pronombre. ¿Por qué estamos hablando de gramática ahorita, profe? Ay, ¿por qué? Porque las narraciones, ahora sí, Sí, señora. gracias. Las narraciones subjetivas son todas aquellas que están narradas en primera persona. Es decir, cuando el narrador, esa voz invisible, ¿cierto?, cuenta los hechos en los que él participa como protagonista. Además, va dando su opinión sobre los acontecimientos y personajes. Es decir, que el narrador puede estar incluido en la historia. Sí, puede serlo. Y cuando es así, la narración es subjetiva. Tengan en cuenta que cuando uno habla de objetivo es que no tiene como un propósito, que todo está basado como en el hecho. Cuando yo hago una opinión, cuando yo muestro una perspectiva mía, eso es algo subjetivo. Por ejemplo, yo puedo decir los estudiantes de ciclo 3 son los mejores del colegio del Antonio Nariño. Es un ejemplo. Digo, ellos son los mejores. Yo estoy dando una opinión mía. ¿Y qué tal que ustedes me entreguen los trabajos tarde y mal hechos? Entonces, no sería verdad, sería una opinión. Entonces, cuando yo opino, estoy dando un comentario subjetivo. No me estoy, digamos que, amarrando, aferrando a la realidad. Entonces, sucede algo similar con la narración. Cuando una narración es objetiva, María, es cuando el narrador cuenta lo que ve, lo que le sucede a otros, habla en tercera persona, ¿listo? Figura como espectador y no expresa su opinión. Por ejemplo, en el cuento que leímos al inicio de la clase, ¿el narrador da opiniones? ¿El narrador No, está profe. incluido? No, ¿cierto, María del Mar? Muy bien. Entonces, como el narrador nunca opinó, el narrador nunca dijo, yo vi, nunca habla en primera persona.
¿cierto? Nunca se pone como partícipe del relato. Entonces, ay, profe, yo me doy cuenta que esa narración es objetiva. Muy bien, María del Mar, es objetiva. Es más, si ustedes recuerdan, digamos que el inicio de ese texto dice, les voy a contar, por ejemplo, cuando dice les voy a contar, quiere decir que él se está colocando en primer plano. Ahí está diciéndolo de una manera derechita. Dice, me está dando vueltas en la cabeza. Algo me está dando vueltas en la cabeza. Es decir, que el autor, el narrador, perdón, está siendo partícipe de este relato. Entonces uno dice, tiene que ser uno muy cuidadoso al momento de leer los textos, ¿listo? Y por eso él nos dice, imagínese un pueblo, es decir, que él nos está contando, empieza contándonos. ¿Quién habla al comienzo? El narrador. Y ahí sí, ¡pra! Llega y cuenta todo ese relato, ¿cierto? Pero cuando hablamos de narraciones, siempre tenemos, digamos, como unos referentes, ¿listo? Ahí todos están viendo la guía, ¿verdad? Sí, profe. Sí, señor. Listo, eso, gracias. Señora. Uy, no me cambié el género. Listo, ok. Entonces tenemos por acá las fábulas, que son corticas, muy corticas, John Jairo. Son narraciones pequeñas, corticas, Profe, generalmente tienen verso. ¿Cómo? todos trabajan largo. Ay, no, las fábulas son corticas, las de Sopo esos son 3, 4 parrafitos. ¿O no se acuerdan, por ejemplo, de el conejo y la liebre? Dice, ay, sí, Sí. cierto. Esto es cortico, ustedes se lo leen en 3, 4 minutos. Entonces las fábulas son corticas, María del Mar, ¿listo? Y obviamente están contando algo pues que está en un mundo imaginario, ¿cierto? E inclusive las fábulas van mucho para los niños. No sé, ustedes cuando estaban chiquitos crecieron con fábulas tal vez, porque está muy relacionado al público infantil. Tiene inclusive un toque muy didáctico, porque dejan una enseñanza. Y pregunta de pensamiento o conocimientos previos, ¿cómo se llaman esas enseñanzas? Profe, no veo nada. Todo negro, profe. Ok, voy a intentar volver a compartir. Esas enseñanzas que tienen las fábulas, John Jairo, ay, no me quite la cámara, John Jairo, se llaman moralejas. Recuerden, las famosas moralejas, ¿listo? Entonces, tenemos las fábulas por un lado, tenemos por otro lado el relato, pues acá les estoy compartiendo nuevamente. Espera, John Jairo, que está cargando. El relato, pues, es una narración en prosa de hechos reales o ficticios, ¿cierto? Un relato. Tenemos los cuentos que ya narran peripecias en torno a un personaje. Entonces, qué problemas tienen los personajes, en este caso, cuál es el nudo, las dificultades que presentan, cómo se solucionan, ¿cierto? Tenemos el apólogo, que es una composición en prosa, en la que Profe, no veo intervienen... la pantalla. Usted, profe, no se ve la... Voy a intentar compartir otra vez, ¿listo? Ya he intentado 2 veces, Ok, voy a intentar la última vez. Enda Hernández. Un momentico, ahí se supone que les estoy mostrando. Ahí se está presentando y ya presentó. Ya, Listo, profe, muy no entendí bien. vale, ok, no te preocupes. Entonces, tenemos también las leyendas, la narración de un suceso maravilloso, algo guau, extraordinario, que se basa en algo real. Entonces, cuando usted dice, oiga, usted le dio el COVID-19, no, mijito, yo soy leyenda, a mí no me dio eso. Es un ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la leyenda pues hace relación a eso, ¿no? A contar algo sorprendente, maravilloso, fantástico, genial, pero se basa en algo real. ¿Usted le da chikungunya? Yo soy leyenda. ¿Por qué? Porque está diciendo algo guau, asombroso, pero que tiene bases en la realidad. Pero tiene obviamente una metamorfosis, una transformación popular. Es decir, que las personas van cambiando, digamos que el relato original. Y tenemos las novelas, que ustedes ya saben, son ya libros, ¿cierto? Ya son historias más extensas, donde inclusive no se cuenta solamente la historia del personaje principal, sino que nos muestran las historias de los otros personajes. Por eso son más extensas. Tiene capítulo 1, 2, 3, 4, 50, ¿cierto? Y vamos a darnos cuenta que es digamos que mucho más
más completa, y cuando de pronto fuéramos a hacer un análisis literario, pues sería, tendríamos que entrar en detalles con muchos de sus elementos, para ver si tiene polifonía, ¿no? ¿Cierto? ¿Cuántos tipos de narradores tiene? Bueno, en fin. Por acá tienen ustedes las actividades. Entonces, lo que les he dicho en esencia vendría siendo la definición de, pues, qué son los textos narrativos, qué es narrar. Tienen una especificación de los elementos, es decir, espacio, tiempo, personajes, narrador. Tienen también, digamos que es muy conceptual la guía en este caso, qué son los personajes, cuál es qué es el narrador. El narrador, estoy hablando de un concepto muy básico porque hay varios tipos de narradores e inclusive digamos que hay una especificación de cada uno de ellos. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Tenemos el tiempo, el espacio, la acción, clases de narración, que fue lo que vimos ahorita. Hablamos de las principales obras narrativas y luego tienen las actividades problematizadoras, es decir, lo que ustedes van a desarrollar en su cuaderno. Entonces, antes de continuar, John Jairo, de Se cerró explicarles la qué es... pantalla. Se cerró la pantalla, Bueno, profe, no veo sí, nada. tranquilo. Vale. Ya vuelvo a compartir acá. Vale la pena resaltar, chicos, que los trabajos deben entregarlos con portadas. ¿Listo, Linda? Entonces colocan la portada de su trabajo, nombre, ya eso lo habíamos hablado porque es que me están entregando trabajos que no tienen en este caso, pues, la portada. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Ahí les estoy proyectando un poquito de paciencia, John Jairo, por favor, porque está como lento el internet. ¿Listo? Acá tienen ustedes una actividad. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a imaginar, van a sacar ese dote artístico, creativo que tienen ustedes y van a describir en primera instancia una descripción del lugar. Entonces, ustedes tienen acá una imagen con la cual se pueden basar. Entonces, ¿cómo es ese sitio? Entonces, van a describirme el sitio, ¿listo? Entonces, en una ciudad galáctica donde abundaban unos seres extraños y comienzan a describir, en este caso, ese sitio. Necesitan mucha imaginación, obviamente, para hacer una descripción bien, pues bien agradable, bien chévere, ¿no? Acá. Luego tienen otra imagen. ¿Qué logran ver acá en la segunda imagen? Vean, acá estoy mostrándoles. Y un cosito feo. Como un marciano, podría ser un ser extraterrestre, podría ser, no sé, de Plutón, de Saturno, ¿por qué no? ¿Por qué no irnos solamente a Marte? ¿Cierto? Entonces van a describir los personajes de esta historia, cómo son ellos. Recuerden que los personajes no solamente se describen físicamente, también se pueden describir según su carácter o su perfil psicológico, ¿listo? Luego John Jairo van a describir cuándo ocurre la historia, es decir, que van a inventarse digamos como un tiempo. ¿Listo? Y de esa manera pues van a construir un relato, ¿qué? Pues un cuento, ¿con qué? Con estos elementos. Entonces la idea es que ustedes pues logren despertar la imaginación, porque si ustedes de pronto van a ser muy reducidos, pues la historia va a quedar, digamos que corta. La idea es poder darle... ¿Y cuál es la primera pregunta? No aparece ahí. Ay, gracias. La primera pregunta, sí es esta. La primera pregunta es, ¿cuáles son los 3 cuentos populares que te llamaban la atención cuando eras niño? Ay, lo siento, no les coloqué niño o niña. No pasa nada. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles fueron los cuentos populares? Caperucita Roja, El gato con botas, Blancacenizas, en la versión original digo Blancanieves. Entonces me van a escribir cuáles fueron esos relatos, los 3 cuentos populares que más les llamó la atención. ¿Listo? Ahí sí es en la segunda, y la tercera consiste en lo siguiente. Dice, une con flechas después de recordar qué es una narración y cuáles son sus partes. Entonces acá tienen en la parte izquierda, tienen los elementos: narrador, historia, nudo, personajes, narración, planteamiento, principio, desenlace final. Y enfrente tienen pues el concepto. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a subrayar, van a unir con flechitas. Recuerden que las historias pues tienen una estructura, John, tienen un inicio, tienen un nudo y tienen un Profe, desenlace. puntico, no lo entendí. Listo, vuelvo y explico. ¿Qué tienen que hacer? Unir con flechitas, que van a unir esta palabra, es decir, el elemento, con el concepto. Entonces voy a darle un ejemplo. Me dice acá la primera palabra es narrador,
Esa es la primera palabra. Yo la voy a unir con cualquier concepto de acá que me diga que es un narrador. Tengo por acá, dice, seres a los que les ocurren los hechos en la historia. No, un narrador no son seres. Dice, persona que cuenta la historia. Yo digo, bueno, podría ser. Vamos a ver qué Sí, otro significado tiene. Parte en la que se narran los hechos en las que se cuenta la narración. Parte de la narración en la que se resuelven todos los problemas. No, no es una parte. Parte de la narración en la que se narran los hechos que le suceden. No. Entonces, ¿yo qué digo? Ay, profe, es la persona que cuenta la historia. Entonces, ¿qué hago? Plin, llego y uno con flechitas. ¿Listo, Jan Jairo? Y así vas a unir todos los otros elementos que están acá. ¿Vale? Y por último, tenemos el punto 4 que dice lo siguiente. Realizar una pequeña narración contando lo que va ocurriendo en cada una de estas viñetas. Entonces tenemos por acá unas viñetas, en realidad son 6. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes? Van a hacer un cuento, van a hacer una narración, teniendo en cuenta lo que sucede con cada uno de estos dibujos. ¿Listo? Entonces, el cuento, pónganme cuidado chicos, mínimo de una página. Mínimo de una página. ¿Listo, Jan Jairo? ujú. Entonces, saque todo su Ah, arsenal ¿neta, imaginativo. profe? No, pues toda la historia en mínimo una página. Ah, Uy, porque ustedes sorry. imaginan la introducción de una página, Ah, sería muy extensa. Serían 6 páginas entonces, y no, quedaría muy extenso. Gracias por decir eso Sara, porque los cuentos tienen una característica y es que son breves, son cortos. Cuando ya son muy extensos, ya comienza como a tener, eh, digamos que un punto desfavorable porque el autor lo que quiere es, en ese momento, escuchar algo concreto, no Por eso extenderse con lo a que le veces podría dicen los pasar. minicuentos, ¿no, profe? Las competencias de minicuentos. O cuentos cortos, que también lo llaman, ¿cierto? Aunque esos son muy particulares, Sara, porque pueden tener un renglón, 2 renglones, 3 renglones, y son inclusive muy ingeniosos, parecieran a veces chistes, la gente los confunde con refranes, los cuentos cortos, ¿sí? Entonces, cuando despertó el dinosaurio, aún estaba ahí, ya terminó el cuento corto, ¿no? ¿Cómo así? ¿Eso era un cuento? Sí, es un cuento muy breve, demasiado breve. Sí, Jan Jairo. profe, acá dice, había una vez un pueblo y tenemos que seguir la historia y con eso pegarla al otro punto que dice el pregonero leyó el bando y después hacer así consecutivamente. Exacto, como tú eres un niño muy ordenado y juicioso, entonces tú vas a hacer esto, ojalá con otro lapicero, o lo coloca con colorcito rojo, Mejor. resaltador. Había una vez un pueblo que era demasiado contento, le encantaba reunirse cada fin de mes. Pero sucedía y comienza a contar la historia. Y cuando ya usted dice, uy, ya despegué, ya dije cómo era el pueblo, ya entonces sigues con. El pregonero leyó el bando, ¿cierto? Y vas uniendo la secuencia. ¿Listo? Muy bien. Yo por acá les dejo, chicos, un videito para que lo miren, entren allí. Les dejo por acá también unas definiciones, en este caso acerca de la narración, para que, por favor, cuando tengan tiempo, ingresen y chequen allí esa Profe, bibliografía. ahorita este trabajo lo sube a la plataforma, ¿no? No, ya está en plataforma, desde esta mañana, O sea, donde dice línea de tiempo. donde dice guía número 4. Yo siempre les dejo la Les semana. recuerdo, estamos en tarea. Semana número 4 y aparece el video que está en la bibliografía, aparece el texto, aparece una imagen, aparece el link de la clase de Sí, hoy, ya. aparece la guía. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, mis amores? No, profe, No, señora. ya pega a dormir, profe.